Bien, hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos esta mañana? Padre, te damos muchas gracias por este día que tú nos das. Gracias por todo lo que tú haces para nosotros. Te damos gracias hoy en esta mañana por cada uno de los que pudieron venir a este lugar. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos y pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como está de pie Efesios 4, versículos 15 y 16. Hoy voy a hablar acerca de la iglesia saludable, la parte número 2. La parte número 2 porque quizás usted no vino el domingo pasado o no estudió en la transmisión. Y vimos la parte 1, ahí la puede encontrar, está todavía en internet. Versículo 15 y 16, ¿ya lo tiene? ¿Qué le parece si leemos todos esta palabra? ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, amén. Pueden tomar su lugar. Salude al que está a su derecha, a su izquierda, dígale Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Saludo a los que están en internet. Dios les bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Saque su Biblia, saque su dispositivo electrónico. Concéntrese, apague su celular. No deje que nada le interrumpa. Dios nos quiere hablar esta mañana. ¿Está usted listo? Dijimos el domingo pasado, voy a hacer una especie de resumen y después me sigo. Dijimos el domingo pasado que la iglesia no debe de estar preocupada por crecer, porque la iglesia naturalmente debe de crecer como cualquier bebé que nace, como cualquier niño que llega a este mundo. Nadie está esperando darle algo para crecer, de manera natural crece. Pero la iglesia sí debe estar preocupada cuando la iglesia deja de crecer, cuando la iglesia no crece, entonces tenemos que ver qué está pasando. Y les dije yo a ustedes que hay cinco cosas que debemos de revisar para ver la salud de la iglesia. Y ya hablé de ese momento, y si usted recuerda, comenzamos hablando de que la iglesia se enferma porque la iglesia es un cuerpo vivo, amén. No es un cuerpo muerto. Efesios 2 declara que en otro tiempo estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Mas ahora qué? Ahora somos nuevas criaturas. Vivimos para Cristo. Romanos 8 dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, somos cuerpo de Cristo. Así es que nosotros tenemos que entender que el cuerpo de Cristo lo es usted, lo soy yo. Y este cuerpo es un cuerpo que debe, como cuerpo vivo, evitarse la religiosidad, las costumbres, lo superficial. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos que eran sepulcros? ¿Qué representa un sepulcro? ¿Vida o muerte? Muerte. De tal manera que puede haber gente que quiera vivir como cristianos, pero no son cuerpo, porque no son hijos de Dios. Y entonces son imitadores, sepulcros blanqueados. Vimos en Efesios 4 que Pablo le dice a la iglesia, solícitos en guardar ¿qué? La unidad. Recuerdan que lo vimos el domingo pasado, la unidad. ¿Por qué no dice Pablo que debemos de crear la unidad? Porque Jesús, al venir y morir por nosotros, Él creó la unidad. Juan 15 dice, Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy, ¿qué? Uno en ti. De tal manera que Jesús, lo único que está haciendo al derramar su sangre y limpiarnos y traernos de las tinieblas a la luz, lo único que está haciendo es cumpliendo lo que el Padre le encargó, que nosotros como cuerpo seamos uno con Él, y Cristo es la cabeza del cuerpo, amén. Y nosotros guardamos la unidad
y nosotros hacemos guardar la unidad cuando nos preocupamos porque la iglesia esté todos unidos. La iglesia se hace con todas las personas. Si alguien no está, le falta cuerpo, le falta al cuerpo esa persona, y ya lo hablamos. Y dijimos también que unidad es diferente a uniformidad. ¿Se acuerdan? Porque los soldados todos se visten de verde. ¿Pero qué? Pero no todos son iguales. Y hermanos, yo les dije que unidad hace que el cuerpo permanezca no solamente junto, sino que permanecen conectados entre sí. Fíjese qué interesante que en Efesios capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, maneja Pablo la unidad. Y dice, por ejemplo, que los pecadores estamos alejados de Cristo, mas Dios nos trajo por gracia y misericordia. Amén. Nos trajo, nos unió a Él. Dice que había judíos y gentiles, sin embargo, la pared que los dividía, ¿qué hizo Jesús? La destruyó. ¿Para qué? Para que de dos pueblos, ¿qué hizo? En Efesios 5 habla de esposas y esposos. Y dice que ya no son más dos. ¿Ahora cuántos son? Uno. Una sola carne, y deben estar unidos. Efesios 6 habla de los padres con los hijos, y dice que los hijos deben estar unidos. ¿A quién? A los padres. Sométanse en obediencia. Luego nos habla también en Efesios capítulo 6, nos está hablando de los amos y nos está hablando de los siervos. Y cuando nos habla de los amos y de los siervos, no es para división, sino para que vivan en unidad. Y el consejo de la palabra de Dios es que si tú eres amo o si tú eres siervo, debes de lograr siempre la unidad. Amos y siervos deben de vivir juntos. Pero, hermanos, la unidad es difícil. Y luego vimos la diversidad o las diferencias. Dios entregó a la iglesia diferentes dones. Amén. Lo vimos el domingo pasado, y dice la palabra de Dios que el Señor dio dones a toda la iglesia, al cuerpo, para que el cuerpo pudiera funcionar. Pero los dio los dones en base a una diferencia. El dedo del pie no es dedo de la mano. La rodilla no es el estómago. El estómago no es el corazón. Hablando de un cuerpo anatómicamente, o un cuerpo humano. Cada uno de ellos tiene una función. Y en Romanos 12, y en 1 Corintios 12, y en Efesios 4, Pablo le dice a la iglesia que Dios derramó de su espíritu, pero lo derramó para que haya unidad. Ustedes van a ser diferentes, dice. En Romanos 12 habla del 5 al 8 que el cuerpo de Cristo es diferente, pero unos y otros se ayudan entre sí. En 1 Corintios 12 habla de la unidad en los versículos 1 al 13. Pero en los versículos 14 al 31 habla de que todos somos diferentes. En Efesios 4 dice que aún nos constituyó, ¿qué? ¿Se acuerda usted? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero del 7 al 13 dice: guarden la unidad, no se dividan. Unidad sin diversidad no sirve. Y ese es el gran problema muchas veces de las relaciones de pareja. La mujer quiere que el hombre sea igual a ella. Y ya lo he dicho en alguna ocasión. Dicen las mujeres: ¿cómo no me gustaría que él sintiera los dolores de parto? Pues nunca los vamos a sentir los hombres, ¿verdad? Y luego dice el varón: ¿cómo me gustaría que mi mujer no se quedara en la casa preparando los chilaquiles? Que venga aquí conmigo a ayudarme a trabajar. Pues no, ella va a estar ahí preparando los chilaquiles. Pero en todo eso se requiere unidad. Y diversidad o diferencia sin unidad se llama anarquía, hermanos. Porque cada quien hace
lo que quiere, porque al cabo es autosuficiente. Y hoy quiero hablar, hermanos, de esa diversidad. Vamos a partir al siguiente enunciado, porque la diversidad nos debe de llevar, obviamente, a un nuevo camino. Y nuevo camino no hablo de un camino de salvación, sino un nuevo camino de iglesia, que es la madurez. Pero déjenme hablar, por ejemplo, de la personalidad. Dice la palabra de Dios que cuando Él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, cuando habla de una diversidad, Dios entiende que en la iglesia cada uno de nosotros somos ¿qué? Diferentes. Tenemos personalidades diferentes. Y hay un estudio de psicología del ser humano que dice que hay personalidad A y personalidad Z. La A es tan opuesta a la Z. Y están las personas que les gusta llegar temprano. ¿Cuántos de ustedes les gusta llegar temprano a algún lugar? No levante la mano. Pero está el que dice, no, todavía falta otro ratito. Y ese llega tarde. Está el que le dice, yo voy a cumplir, llueve, truene, relampaguee, tiemble la tierra, yo ahí estoy, primero Dios. Y está la persona que dice, pues no te aseguro. No estoy muy seguro, pero si puedo, ahí estoy. Están los que dicen, a mí me gusta estar con la gente, convivir con la gente. Creo que yo soy uno de esos. Y usted está en una mesa y se sienta en otra y se siente en otra, y en la fiesta se la pasó en todas las mesas. Y está el que dice 10 minutos después, ya me engenté, ya me quiero ir. Es mucha gente. Está, hermanos, el que es ordenado. Me gusta cuando usted empieza a leer la Biblia desde el Génesis. Iba en el capítulo 1, en el 2, en el 3, pasó a Éxodo. Pero está el que dice, no, ya Génesis me aburrió, ahora me voy a Tito. Terminó Tito y dice, bueno, voy a Judas, que al cabo es un capítulo. Y anda por desordenado. La personalidad A y la personalidad Z. ¿Qué pasa, hermanos? También cuando hablamos de las personalidades, quiere decir que nosotros vamos a soportar. Quiero que vea conmigo lo que dice la carta a los Efesios capítulo 4. Y yo quiero que se ponga de pie. Versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Ok, leamos qué dice. Yo pues con toda humildad hasta ahí. Pueden sentarse. Aparece una palabra que no aparece con frecuencia en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Soportaos. ¿Quién a quién? ¿Y quiénes son los unos? ¿Y quiénes son los otros? Usted va a decir, el hermano está muy chistorín. No, hermanos, es que a veces yo tengo que soportar. ¿A quién? A los otros. Y hay veces que los otros me tienen que soportar a mí. Por eso dice, soportándoos unos a otros, ¿con qué? Y así como hay personalidades diferentes y así como hay diversidad en la iglesia, Dios entendía, hermanos, que no éramos iguales y que teníamos que soportarnos unos a otros. Y esto pasa en las relaciones, por ejemplo, de noviazgo, en las relaciones de matrimonio, en los trabajos, en la iglesia. No se puede pensar igual, no todos pueden pensar igual.
Pero sí podemos pensar juntos y pensar en la unidad. Sí podemos hacer que las cosas tengan un sentido diferente, aunque las personas sean diferentes a nosotros, podemos trabajar para que haya unidad. Sabemos que el hombre, el varón, mira lo racional. La mujer piensa en lo sentimental y en lo emocional. Mientras que la mujer da explicaciones a detalle, el hombre generaliza. Por ejemplo, el novio dice: es el cumpleaños de mi novia, voy a comprar unas flores. Llega a comprar las flores y le pregunta a la muchacha: ¿de qué color le doy las flores? Las que sean, nomás que sean rojas. Ese de las que sean, ¿qué significa? Ya la muchacha va y pone las flores. ¿Le parece bien así? Sí, así. ¿Le pongo esto? No. ¿Le pongo? No. No, así ya. ¿Le envuelvo en un celofán? Bueno, siquiera, y le pone un moñito. Ya. En el camino se encuentra que está uno vendiendo paletas payaso y dice: le ensarto una paleta payaso ahí. Y si se encuentra alguien que le vende un oso de peluche, lo compra y se lo mete ahí y llega. La mujer no es igual. La mujer puede decir cuántas espinas trae la rosa. Es que compraste un regalo diferente. Mira, esta tiene 7 pétalos y la otra tiene 14. Y uno dice: yo ni conté los pétalos, yo traje las flores. Mira, esta te la dieron marchita. Y ¿le ha pasado a usted alguna vez eso? No, ustedes son excelentes, hermanos. Bueno, voy a cambiar pues para que usted lo entienda. Se vino usted a la boda con su esposo o su esposa. Y llegan a la casa y allá está su suegra o su mamá. ¿Cómo les fue en la boda? Y contesta el hombre: bien. Sí, sí. Hijo, ¿qué tal la boda? Bien. Llegó la novia. El novio, sí. ¿Cantaron los hermanos? Sí. ¿Y qué? No, pues ya, son felices. Ese es el hombre. Pregúntenle a la mujer: ¿cómo les fue en la boda? Y empieza: no, el vestido no me gustó, estaba muy largo. ¿No te fijaste que le colgaba del lado derecho? Y no, el velo estaba muy cortito. El maquillaje estaba muy no, hermano, le dan detalles. Al pastor no le quedaba la camisa, el botón se le quedaba apretado. El cinturón estaba mal abrochado, la corbata chueca. Me daban ganas de un gallo aquí. Hermano, le da y además pasó un gato por allá atrás. ¿De dónde sacó todo eso la hermana? Varones, ¿de dónde lo sacó? Que las mujeres son detallistas y los hombres tendemos ¿a qué? A generalizar. Y son conflictos en las relaciones. Porque mientras que la mujer espera que el hombre dé todos los detalles puntuales, nosotros, hermanos, los hombres, no puede estarse cayendo el templo y los hermanos están tranquilos viendo cómo se está cayendo el templo. Pero bueno, tal como dice Efesios 2, del 12 al 22, hermanos, habla la Biblia de que la iglesia es el edificio hecho con distintas partes. Finalmente somos un solo cuerpo, un solo edificio, somos parte de un solo plan, de un solo propósito, hermanos, el propósito y el plan de Dios, pero unidos con diferentes piezas. ¿Entendió eso? Lo tenemos que entender, hermanos. No debemos pensar que todos deben ser igual que yo. No todos pueden hacer lo que yo hago. No todos pueden vivir como yo vivo. Efesios 2:19 dice que somos una nación, un pueblo, pero compuesto por diferentes ciudades. La misma carta de Efesios dice que somos una familia, pero que somos una familia con hijos diferentes.
¿Todos sus hijos son iguales? ¿Y por qué usted quiere que en la iglesia todos los hijos de Dios seamos iguales? La palabra de Dios en Efesios 5 nos habla de que el matrimonio lo estableció y lo preparó para cumplir el propósito y el efecto de la multiplicación entre un hombre y una mujer. Pero hombre y mujer ya son diferentes y los ha llamado una sola carne. Y a partir de esas diferencias, hermanos, tenemos que entender que la iglesia tiene que valorar a cada uno de sus integrantes. Efesios 6, versículo 10 nos dice que somos un ejército. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis soportar. Hay un general, hay un capitán, hay un enemigo, hay una lealtad, pero somos diferentes los soldados en la guerra. Así que unidad con diversidad o diferencias es lo que Dios necesita para que la iglesia funcione. Lo más maravilloso que hay, hermanos, y que debe haber en la tierra es la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nomás el hermano dijo amén. Usted y yo deberíamos de valorar lo que representa la iglesia en la tierra. Y si Cristo amó a la iglesia, amó a su cuerpo, yo debo amar a mi iglesia, debo de amar a mi cuerpo. Antes de que Jesús muriera, fue al huerto a Getsemaní y en su oración dijo: Padre, cuídalos, cuídalos. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Pero él sabía que iba a haber opción y posibilidad de que alguien intentara dañar su cuerpo aquí en la tierra. Y ese es Satanás. Y Satanás siempre va a querer destruir el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia debe de estar unida y fortalecida, porque Satanás va a atacar directamente al cuerpo. Te va a atacar a ti para que tú dañes al cuerpo, para que yo sea el canal por el cual la iglesia pase sufrimiento, pase dolor, para que la iglesia se enferme. Puede ser que sea usado yo por Satanás mediante tropiezo, mediante tentaciones, mediante pruebas, de tal manera que yo voy a dañar a la iglesia, porque el propósito de Satanás es dañar al cuerpo de Cristo. Y por eso debemos estar preparados en la diversidad. Y me quedé en el número 4, que tiene que ver con la madurez. Pablo le dice a la iglesia en Corinto que no puede hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales. Una iglesia inmadura, una iglesia que no había podido lograr el equilibrio entre unidad y diversidad. Estaban desbalanceados, no habían podido llegar a la madurez. Y la Biblia dice en 1 Corintios que ellos habían recibido múltiples dones. La iglesia de Corinto había recibido mucho del Espíritu Santo y tenían muchos dones que usar para el crecimiento de la iglesia, pero no podían guardar la unidad, no podían trabajar como iglesia. Había conflictos entre ellos, había falta de madurez. Y saben que la madurez viene por el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el que moldea el carácter de nosotros, es el que reproduce en nosotros la imagen de Cristo, es el que reproduce en nosotros el corazón de Dios en la tierra, es el que hace que nosotros veamos que estamos creciendo conforme a la estatura de ¿quién? De Cristo, a su plenitud. Hermanos, es importante que nosotros maduremos. La parte de la madurez tiene que ver que nosotros hemos de conocer que mientras por un lado Dios demanda de nosotros unidad, por otro lado hay gente diferente a nosotros, pero que tenemos que estar unidos. Y si no somos lo suficientemente maduros, no vendrá el crecimiento.
Pablo tiene que dedicar toda la primera carta a los Corintios para llamar la atención de la iglesia y decirles: ustedes se jactan de tener demasiados dones, se jactan de la bendición de Dios sobre ustedes, pero ustedes no pueden arreglar sus propios problemas. Son personas inmaduras, personas que no han podido dar gracias honrando a Dios con todo lo que Dios les ha dado. Ahora, quiero que vean conmigo Efesios 4 y el versículo 13. Efesios 4 y el versículo 13. Alguien que lo quiera leer, por favor. ¿Qué dice? 13. 4:13. ¿Qué dice? Leamos todos. ¿Qué dice? Bien, ahora le voy a preguntar algo. La Biblia dice de llegar, ¿sí? ¿De llegar a dónde? ¿A dónde hay que llegar? ¿A la estatura de quién? Ok, entonces la iglesia tiene puesta su fe y su mirada en una medida, y la medida es Cristo. Bien, ahora ahí hay que llegar. ¿Quién tiene que llegar? ¿Quién? Todos. ¿Hasta que qué? Hermanos, no podemos llegar solos en la fe. Necesitamos llegar juntos como iglesia, porque somos un solo cuerpo. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, nos afectamos unos a otros. Cada uno ayuda con su actividad, cada uno que viene por parte de Dios a nosotros, porque cuando hablamos del ayuno tiene que ver con la privación de algo, y la iglesia dice: voy a ayunar, pero el ayuno no solamente es para mi necesidad, sino que mi condición, mi necesidad, mi problema, mi enfermedad repercute en la iglesia. De tal manera que cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee, cuando usted canta, cuando usted evangeliza, usted está preocupado por usted, sí es cierto, pero está llevando a la iglesia a la estatura, porque usted es parte del cuerpo. Usted no es solo. El gran problema de nosotros es que nos queremos volver independientes, y la iglesia no puede ser independiente. Es un solo cuerpo, tenemos que entender eso. Hoy andan unos hermanos allá en Ario de Rosales, visitando la iglesia allá en Ario de Rosales. Salieron de aquí hoy por la mañana. Y usted dice: pues que les vaya bien, Dios que los bendiga. Hermanos, es parte de su iglesia, parte de su cuerpo anda allá. Los hermanos ayer tuvieron reunión en el crucero de Parácuaro. Allá hay una parte de su cuerpo, de usted, allá. Hemos perdido el interés, hemos sido indiferentes. ¿Por qué? Porque pensamos que el que debe de llegar al conocimiento y a la estatura de Cristo solamente soy yo. No, dice: hasta que todos, ¿qué? Lleguemos. El trabajo es en equipo, hermanos. El trabajo es unidos. El trabajo es conjunto. En 1 Corintios 12, 13 y 14 hay enseñanza sobre este tema. El capítulo 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo, y en el 13 nos dice que el amor que tú tienes controla los dones del Espíritu Santo. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. De nada te sirve que tú tengas el don del Espíritu si en ti no hay amor. Y en el capítulo 14 de Corintios dice que debemos de ser edificados, y tenemos que estar edificados. 7 veces usa la palabra edificar, Corintios 14. Y para edificar tenemos que usar la madurez. Si somos inmaduros, de nada sirve, hermanos. La madurez en la iglesia es señal de que la iglesia está saludable. Cuando no hay madurez en la iglesia, es que la iglesia está enferma y necesita salud. Para poder llegar a la madurez, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios.
Para llegar a la madurez tenemos que relacionarnos más con Dios. Por ejemplo, ustedes me escuchan a mí predicar y ustedes se edifican con la predicación que viene de parte de Dios a través de mi persona, pero yo tengo que escuchar a otros predicar para ser edificado yo. Claro que me edifico estar preparando el mensaje, estar preparando los estudios, las enseñanzas, claro que me edifico, pero la palabra de Dios dice que yo voy a ser edificado cuando alguien me predica a mí. Yo tengo que oír otras predicaciones y a otros hermanos, y en otras reuniones les escucho a ustedes, incluso los hermanos que predican, y estoy siendo edificado. Y yo tengo que tener la madurez de pensar que yo no solamente tengo que ayudarlos a que ustedes sean edificados, ustedes también, y los que predican han de edificarme a mí, porque somos un cuerpo. El gran problema es que piensan muchas veces que los que estamos aquí al frente del equipo pastoral no nos necesitamos unos con otros. Claro que sí. Y el poder de la palabra de Dios, hermanos, nos completa, nos termina de equipar para poder llegar a la madurez. Recuerdo de un hermano que había conocido al Señor, pero no había podido perdonar a su padre que lo había abandonado en su niñez. Y él pensó que al no ver a su padre, pero un día lo vio, siendo ya cristiano. Y él cuenta que cuando vio a su padre sintió el mismo odio que había sentido muchos años atrás. Y llegó a su casa y le dijo a su esposa: no sé qué me pasó, fíjate que hoy en la calle vi a mi papá. ¿Y lo saludaste? No, ni siquiera lo saludé, porque me dio tanto coraje que me alejé. Y el hermano llegó a la reunión de la iglesia y le contó al pastor, y el pastor lo único que dijo fue: hermano, lea la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios respecto al perdón? Pablo dice que cuando la iglesia camina, dice, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si Dios me perdonó a mí todos mis pecados, Jesús enseña a los discípulos a orar y les dice: perdona nuestros pecados como también nosotros. Y el hermano leyó y dijo: debo perdonar. La oración también ayuda, hermanos, no solamente la palabra para la madurez. La oración permite que cada uno de nosotros nos relacionemos con Dios y entendamos que cuando tenemos una necesidad y estamos en una situación de agobio, una situación de crisis, una situación incontrolada, podemos por medio de la oración tener respuesta de Dios. El sufrimiento también nos ayuda. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. La comunión. Por eso es importante, hermanos, que vengamos a la casa de Dios, que estemos en una congregación, porque la comunión nos hace crecer. La comunión nos ayuda a escuchar, la comunión nos ayuda a acompañarnos, y Efesios 4:11 dice que debemos estar siempre nosotros pendientes de las diferencias de los demás y entendiendo que son diferentes y yo madurando en esas diferencias. Palabra, oración, sufrimiento y comunión nos ayudan a madurar. Hermanos, esta iglesia, yo la amo, a esta iglesia. Aquí me puso Dios y le doy gracias a Dios porque aquí me puso. Reconozco que está llena de pecadores arrepentidos, comenzando conmigo. Reconozco que usted es diferente a mí, yo soy diferente a usted.
Reconozco que hay personas diferentes en edades, en habilidades, pero es mi iglesia y yo quiero esta iglesia. Es el cuerpo de Cristo, es donde Dios me puso y me siento parte de esta iglesia. Y cada vez que usted me hable, cada vez que usted platica conmigo y cada vez que usted me escribe un mensaje y cada vez que leo lo que usted me escribe y cada vez que oramos con usted, porque siento, al estar en esta congregación, me siento parte de ustedes. Y me preocupa cuando alguien no está bien. Y siento mal cuando alguien está mal. Y quiero decirle algo, hermanos, no se madura con la edad. ¿Conoce usted gente de 50 años de edad? Y son inmaduros, niños. No se pertenece a algo con el paso de los años. Se pertenece cuando tú quieres ser parte de. Saludé a un hermano, fui a predicar a Morelia y le dije que soy malo para acordarme de los nombres. No me acuerdo del hermano, pero está en Morelia, en la iglesia Fuente de Gracia. Y terminé mi predicación y cuando se acabó la reunión vino a saludarme este varón. Me dijo: pastor, quería saludarlo y usted no me conoce a mí, pero me quiero presentar. Y le dije: sí te vi cuando llegué y te saludé, nada más que estabas bien ocupado. Y me dijo: sí. Dijo: hace 6 meses llegué a esta iglesia. La iglesia donde yo iba se cambió de lugar y me quedó al extremo de la ciudad y yo me dolía porque yo quería buscar a mis hermanos, pero me quedaba muy lejos. Y es un hermano grande, 72 años. Y venía a visitar a una de mis hijas aquí cerca y pasando en la combi le decía: mujer, mira, ya hay una iglesia cristiana, ¿qué te parece si vamos? Y hace 6 meses llegué aquí, pastor, me dice. Y cuando llegué aquí, los hermanos me cobijaron, me dieron la bienvenida y todo. Y lo primero que le dije al pastor Samuel, le dije: pastor, ¿qué puedo hacer aquí en la iglesia? Y me dijo: no, hermano, usted no se preocupe, siéntese, llegue, siéntese. Pero hermano, yo me sentía mal. Entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Nos vamos a ir 1 hora antes. Y los que conocen ahí Fuente de Gracia en Morelia, y si llegamos 1 hora antes y sacamos sillas y barremos y trapeamos y limpiamos y acomodamos, y me siento útil en mi iglesia. Le dije: sí, te vi que cuando llegué yo estabas acomodando sillas y tu esposa andaba con el trapeador. Sí, dijo, y estoy aquí listo. Y le digo al pastor: dígame qué más hago, dígame qué más hago. Hermanos, hay personas que se mueren por servir a Dios y hay otros que ahí le dejamos. Hay alguien que no se siente que pertenece a la congregación cuando no le interesa lo que pasa en la congregación. Finalmente, hermanos, la madurez la vamos a alcanzar cuando de la unidad y de la diferencia llevemos fruto, el fruto del Espíritu Santo: amor, paciencia, gozo, paz, amor. Finalmente llegamos al ministerio. Quiero que vea conmigo la carta a los Efesios. Es el último punto. Efesios 4. Dice el versículo 12. ¿Ya lo tiene? Leamos. ¿Qué nos dice? A fin. Otra vez, leamos. Bien, hay 4 cosas que hemos aprendido hasta hoy. Número 1, que somos un cuerpo vivo. Amén. Pedro dice que
Cada uno de nosotros fue escogido como un pueblo, una nación santa, un pueblo comprado por Dios a precio de sangre. Y somos un cuerpo vivo, porque somos el cuerpo de Cristo. Hemos aprendido que debemos de guardar, ¿qué? La unidad. Dios creó la unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu están unidos entre sí. Y el cuerpo está unido a Él por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Y nosotros tenemos que guardar la unidad. Número 3, somos diferentes. Pero aún con nuestras diferencias tenemos que estar unidos al cuerpo. Y necesitamos madurez. Y la madurez es el carácter de Cristo en nosotros, el reflejo de Cristo en nosotros para poder servir a Dios. ¿Cómo llegamos al ministerio? Con estas 4 cosas. Si no tenemos estas 4 cosas, hermanos, no podemos ministrar. Si no tenemos alineadas estas 4 cosas, entonces la iglesia no está lista para ministrar. Y no se ministra de manera individual, porque usted va a decir, yo sí las tengo, yo no. Acuérdese que lo que no se puede pensar es en lo individual, porque la iglesia es un cuerpo, no una persona. Y si la iglesia no está saludable, la iglesia no puede hacer el trabajo del ministerio. Por eso la Biblia dice en Efesios 4, versículo 12, en plural, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? San Judas Tadeo, San Felipe. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Créalo, hermano. Créalo. Dios dice que tiene usted que ser perfeccionado, y la perfección habla de madurez. Y cuando llegamos a la madurez, nosotros ahora sí estamos listos para ministrar. Porque no podemos hacer el trabajo individual, porque si queremos hacer el trabajo individual, entonces, hermanos, estamos yendo en contra del principio de Dios. Cuando usted tenga tiempo, lea Hechos 2. Sumérjase y vea cómo vivía la iglesia de aquel tiempo. El problema de nosotros, hermanos, es que consideramos que somos como una organización, como un club. ¿Sabe cómo funciona un club? Y usted dice, no, pues no sé. Bueno, voy a comentarle. Por ejemplo, los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol tienen como objetivo ganar trofeos, campeonatos. Estoy hablando de los clubes de fútbol. Y para eso hay un dueño que es el dueño del equipo. Y el dueño tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Ganar, ganar, ganar. ¿Para qué? Para lograr los trofeos, los campeonatos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿A quién contrata el club? ¿Al que sabe o al que no sabe? ¿A quién? ¿Y al que no sabe? Lo vende. ¿Qué dice? Este no me sirve. Y los que están dentro del club, ¿qué hacen entre sí? Compiten. Dice la hermana, le echan ganas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser mejor. Porque si no eres mejor, te ponen en la lista de ¿qué? Te vas. Golondrinas. Oye, ¿no jugabas tú en el Atlético Apatzingán? Ya, ahora estoy con los limoneros. Y eso pues es que no metía goles. Y entre ellos compiten y aún pasan por encima de ellos porque ellos quieren ser ¿qué? Y al club no le interesa si ellos son buenas personas, ¿verdad que no? Si ellos son mentirosos, si son tomadores, si son drogadictos, al club ¿qué le interesa? ¿Qué le interesa?
ganar. Oye, pero mira, llega borracho. No importa, si borracho es cuando más goles metes, métanlo. Oye, pero acaba de ponerle unos golpes a su esposa, pero es el campeón de goleo, métanlo. Oye, pero le robó a su hermano, a su hermana, a su tía, no importa, métanlo. Porque en el club de fútbol, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cuenta la vida de la persona? ¿Cuentan los valores de la persona? ¿Cuenta el estilo, la conducta de la persona? ¿Qué cuenta? Que sea el mejor para que ayude al club a ganar. Hermanos, hay muchos que así se sienten en la iglesia. ¡Yujú! Ahí nos hablan. Hermanos, Dios no es así. Dice la palabra que si Dios actuara como un patrón, como un dueño de todo, sin misericordia y siendo justo, ya nos hubiera consumido el fuego y la ira de Dios. ¿Cierto o no? Dios es un juez justo y abogado tiene para que tus causas sean llevadas delante de Él y perdonada tu maldad. Y te equivocas una vez y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar, y Dios es lleno de amor y de misericordia y te dice: ven otra vez, inténtalo otra vez. Pero nosotros no soportamos la idea, hermanos, de que dentro de nosotros, de que dentro de nuestra congregación, de que dentro de nuestro cuerpo las cosas salgan mal. Y deseamos y queremos una iglesia perfecta y no la hay. Porque Dios dice que con todo lo que hay en nosotros aún tenemos pecado. Y si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Somos limpios de toda maldad y puestos en la familia de Dios, pero tenemos una carne que muchas veces nos hace tropezar, nos golpea y nos derrota. Y el Señor dice: ven, te voy a limpiar, te voy a curar. No es una organización, hermanos. Un día me dieron un cambio mal en una tienda y yo me regresé. Normalmente no veo yo el cambio. Yo ya me había venido y cuando revisé no me salieron las cuentas. Me habían dado el doble del dinero que yo había dado en cambio. Y fui y se lo llevé a la persona y le dije: mira, pasó esto, aquí está. Y el muchacho me decía: no, pero sí le di el cambio correcto. Él pensaba que yo le estaba reclamando que me había dado menos. Le dije: no, hijo, me diste el doble del dinero que yo te di y te lo vengo a traer porque este dinero te va a hacer falta. Y después me dijo: se lo agradezco, me lo hubieran tenido que cobrar a mí. Y una que estaba ahí dijo: no, y si no lo paga lo corren. El club, la organización, la empresa no pierde, solo gana. Y hermanos, por eso venimos aquí con defectos, con errores, con problemas. Y nos tenemos que soportar ¿con qué? ¿Con qué? Voltee a su hermano y dígale: sopórtame. Usted siente que usted está soportando mucho. No, usted diga: sopórtame, de verdad. Sí, me equivoco. Sí. Mire, les voy a contar algo rápido. Un niño en una aldea, más o menos de unas 50 casas, se perdió entre los cañaverales. Y el jefe de la aldea dijo: ¿saben qué? A partir de este momento se declara contingencia, vamos a salir a buscar al niño. Y se fueron todos. Era un niño pequeño. Y pasaron 4 horas y regresaron todos a la aldea. Resultados: nada. Tomaron agua, se descansaron un poco, regresaron otra vez al cañaveral. Y ahí van, pasaron 8 horas, nada. Y el jefe de la aldea dijo:
Va a llegar la noche, es necesario que redoblemos esfuerzos, vamos a seguir buscando. Y alguien dijo: no regresemos aquí a la aldea hasta el amanecer si es posible, pero busquemos al niño. Y se fueron otra vez todos a buscar al niño. Tenían un ministerio. ¿Qué ministerio era? Ir a buscar a quién. ¿Ir a buscar a quién? A un perdido. Y a las 6 de la mañana regresaron todos al campamento y empezaron a dar su informe. Yo recorrí todo este pedazo, yo fui para allá, yo fui para acá, y todos empezaron y no encontré nada. Y dijo el jefe de la aldea: han pasado casi 20 horas desde que el niño se perdió. Tomémonos todos de las manos. Hagamos una fila tan grande como el número de los que somos. Y no se suelten nadie de la fila hasta llegar al otro lado del cañaveral. Pero ya fuimos, hagamos esto. Y se agarraron todos de las manos y fueron dando pasos hacia adelante, y no se suelten, hacia adelante. Y encontraron al niño muerto dentro del cañaveral. Regresaron con el niño en brazos y lo lloraron amargamente. Y cuando estaban sepultando a aquel niño, el jefe de la aldea tomó la palabra y dijo: perdónanos, porque no te supimos buscar, porque cada quien te buscó en sus fuerzas y en su inteligencia y a su manera de pensar, porque si hubiéramos hecho esto desde un principio, te hubiéramos encontrado y vivo. Y hoy mucha gente se está muriendo sin Cristo porque nosotros estamos desorganizados, desunidos, molestos, inquietos, preocupados, atribulados, trabajados, cargados. No funcionamos como un cuerpo, funcionamos como una organización. Y mientras no le demos vuelta a lo que Dios demanda y pide, la iglesia puede considerarse como una iglesia enferma. Quiero que vean conmigo Primera de Pedro. Cinco. Versículo 6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Somos un solo cuerpo, hermanos. La iglesia no está dividida, la iglesia es un solo cuerpo. Y tenemos que resistir los padecimientos y todas las aflicciones y todo lo que la iglesia sufre tiene que salir adelante en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero terminar con esto.
Jesús, para venir a la tierra, Jesús es Dios, Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él buscó tomar forma de hombre. Y para tomar forma de hombre, en su divinidad necesitó ¿de qué? De un cuerpo. Un cuerpo que usted y yo el próximo mes, en diciembre, recordaremos como el nacimiento de Jesucristo. La Navidad, la Natividad. Él requirió un cuerpo para que ese cuerpo en la tierra sirviera para Él mostrarse. Y que la gente conociera de Él como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías, y que Él era el camino al cielo, y es el camino al cielo, y seguirá siendo el camino a la eternidad, de tal manera que Él necesitó un cuerpo, y Lucas dice, lo describe como un cuerpo perfecto, que allá en Belén nació Jesús. Y hermanos, ese cuerpo fue visto hasta que fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. En Hechos 2 aparece el nacimiento de un cuerpo espiritual aquí en la tierra. Y esa fue su iglesia. Hechos 2. Y perseveraban unánimes juntos en la doctrina, el partimiento del pan, en la oración. La iglesia nace en Hechos 2. Encabezada por Jesús, un cuerpo que glorifica al Padre en la tierra. Para que la iglesia pudiera nacer, Jesús tuvo que dejar ese cuerpo y dar paso a otro cuerpo que perfectamente unido entre sí revelarían y revelaremos hasta que Él venga la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Ese cuerpo es al cual Dios te dejó unido, al cual Dios te dejó inserto, y en el cual tenemos que crecer hasta el día que el Señor venga por nosotros. El cuerpo de Cristo está en esta tierra para revelar el camino de salvación a toda la humanidad. Pero ese cuerpo no puede, hermanos, ese cuerpo no puede llevar el mensaje de salvación si no es un cuerpo vivo, si no hay unidad, si no aceptamos la diversidad y la diferencia entre nosotros, si no llegamos a la madurez, no podemos llegar a ministrar el don de Dios que hay en nosotros. Y puesto que Dios sabía que nosotros seríamos incapaces de hacerlo, dejó al Espíritu Santo. No se van a quedar solos. Él los va a consolar, Él los va a fortalecer, Él los va a sostener. Así es que yo te pregunto, ¿eres un espectador del cuerpo de Cristo? ¿O eres parte del cuerpo de Cristo? Cierra tus ojos, por favor. En esta tarde, casi mediodía, yo quisiera que tú dieras gracias por ser parte de este cuerpo, que es la iglesia. Tú eres el cuerpo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Quisiera que dieras gracias a Dios por esta iglesia, con todos los defectos, con toda la gente diferente, con todos los problemas, pero que tú le digas gracias, Señor, porque me trajiste aquí. Aquí me colocaste, Señor, y quiero ser una piedra viva. Voy a guardar la unidad. Me voy a sentir parte de esta congregación. Lloraré cuando tenga que llorar. Reiré cuando tenga que reír. Oraré por mis hermanos cuando estén en crisis, pero te exaltaré cuando la gracia tuya se revele sobre sus hogares. Voy a crecer junto a mis hermanos, aunque sean diferentes a mí. Permíteme amarlos.
Permíteme reproducir tu carácter, Dios mío, para poder tener madurez. Porque la madurez te va a poder permitir pasar por alto ofensas, errores, crisis. Vas a poder perdonar y ser perdonado. Vas a poder amar y ser amado. Vas a poder ayudar y vas a ser ayudado. Vas a poder disfrutar del hermoso y maravilloso cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es tu iglesia, el lugar donde Dios te puso. Cuida tu iglesia, ama tu iglesia, desarróllate para la gloria de Dios. La iglesia no puede ministrar la palabra a los perdidos si no está unida. No podemos hacer ministerio para honra y gloria de Dios si nosotros estamos enfermos. Por eso el clamor de nosotros es: sana mi tierra, Señor.